En principio es cierto que vamos a intentar bucear un poco desde la psicología, la antropología, parte de filosofía, en este tema de la IA, dentro de la encíclica del Santo Padre. Hasta el principio, las charlas anteriores han sido más teológicas, tanto don Juan Antonio como don José Manuel, pues obviamente son doctores en teología y es la parte donde ellos más se mueven. Yo no, yo me muevo por el mundo aparte. Es cierto que sí somos dos psicólogos, actualmente dos sacerdotes psicólogos, tanto don Alejandro como yo. Pero yo tengo otras rarezas dentro de eso de la psicología. Entonces vamos a intentar bucear un poco porque la encíclica realmente no va sobre la IA. Cuando uno se pone a leer la Magnificat Humanitas, se está hablando de todo un tema de doctrina social de la Iglesia y se está abriendo todo un ámbito de doctrina social y cómo está la sociedad. Dentro de esta sociedad situamos el capítulo de la IA. Lo que pasa es que como es algo tan novedoso, pues lo que ha llamado la atención a nivel social es una encíclica sobre la IA. Bueno, la encíclica es bastante más amplia. Es más, este capítulo, que sí que es el tercer capítulo, que habla de la tecnocracia y el dominio del poder, fijaos que el tema es la tecnocracia y el dominio del poder, realmente, lo que más se fundamenta este capítulo. Sí es cierto que se centra completamente en la IA, ¿vale? Vamos a ver lo que es la inteligencia artificial y los peligros que puede tener y cómo situar la inteligencia artificial dentro del humanismo cristiano. Porque siempre, ante todo, tenemos que mirar que el cristiano se debe a una doctrina social, se debe a un humanismo, una filosofía de base, que es la que mueve nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, este es el título que ponían para la charla, la antropología y las promesas de la IA en la Magnificat Humanitas, y vamos adentrando un poco en todo el tema de la IA. Estoy por esto, todo el mundo sabe lo que es la IA, ¿verdad? Claro, porque aquí empezamos con la IA. Términos hay muchos. Este capítulo, el problema que tiene, lo hablaba con Javier, a diferencia de todos los capítulos de la encíclica, es que tiene terminología de antropología, de filosofía, de terminología ética, estética, psicológica, biológica, genética y más científica. Entonces, este capítulo es un poquito más complicado, no es una lectura llevadera, hay que pararse un poco más. Pero es cierto que es tremendamente rico para ver lo que está pasando hoy en nuestra sociedad incluso, porque se está viendo ya. Este capítulo es de la técnica y el dominio, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la IA. Y es cierto que hay que custodiar la persona, eso es lo más importante. Por eso decía que la encíclica del Santo Padre realmente no es solo la IA, sino la custodia del ser humano, la custodia de la persona. Como la dignidad de la persona está por encima de todo. La encíclica no puede reducirse solo a una terminología o a una práctica científica como es la IA, ¿no? Sino que lo que quiere defender el Santo Padre es que la persona está por encima de la técnica. La persona está por encima de este sistema tecnocrático en el que estamos viviendo. Que la técnica y la evolución son importantes, que es lo que el Santo Padre va recalcando en todo momento en este capítulo, pero ante todo tiene que estar la dignidad. Y no se puede separar una cosa de la otra. De ahí que él empieza con un símil. Coge el capítulo de la Torre de Babel y el capítulo de la reconstrucción del templo de Jerusalén en tiempo de Nehemías. ¿Por qué hace esto? Porque son dos sistemas sociales que se ponen alrededor de vivir. Tenemos un sistema que es el que es de la Torre de Babel, que es la construcción desde el dominio, que es el que existe hoy, que es la construcción desde el dominio. Unos mandan, otros construyen. Unos mandan, otros trabajan. Y así mismo como terminó la Torre de Babel, que terminó hecho un desastre. O puede haber un sistema, que es el sistema de construcción en equipo o construcción compartida, la responsabilidad de todos, que es lo que debería ser a nivel social. Toda la sociedad responsablemente construye lo que está definiendo nuestra sociedad. Realmente la responsabilidad social, eso si nos vamos a Solicitud de Rei Socialis, lo dice muy bien San Juan Pablo II cuando habla del pecado estructural. Claro, podemos hablar del pecado estructural, es ese pecado que está por encima de nosotros, que el que comete las grandes estructuras de gobierno, grandes estructuras empresariales y de poder. Un pecado al que nosotros no alcanzamos, ni podemos decir, bueno, ese pecado no tiene nada que ver, es el de los grandes gobiernos. No, perdona, pero tú tienes una responsabilidad del pecado particular. Si tú no denuncias el pecado estructural, si tú no haces nada contra el pecado estructural, estás colaborando con el pecado estructural. ¿Vale? Eso en las solicitudes de redes sociales, lo dice el Santo Padre, San Juan Pablo II, es algo similar. Si nos dejamos llevar por la construcción del dominio, vamos a estar constantemente siendo parte de una estructura social en la que tú solo eres un peón y no tienes ninguna responsabilidad. Eso tiene sus repercusiones contra ti y en ti. ¿Qué es lo que se defiende de la Iglesia? Otro tipo de construcción. La responsabilidad de todos. La sociedad es de todos. El humanismo cristiano tiene que imperar en todo. Como podemos remitirnos a otra exhortación, la Christi Laity, en la que se da su sitio a los laicos y su responsabilidad a nivel civil, a nivel social. Que no
es separar, el principio de la ley queda muy claro, lo que es la diferencia entre el ministerio y lo que es la responsabilidad de los laicos, que tienen una responsabilidad en la construcción de la sociedad. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Por qué construyo hoy nuestra sociedad? ¿En qué situación estamos a nivel social? ¿Qué es lo que nos estamos moviendo? Y sí que la respuesta, obviamente. Esto es lo que mueve nuestra sociedad ahora mismo, el paradigma tecnocrático y el poder digital. El paradigma tecnocrático, lo que dice al principio, es un paradigma que nace de la lógica del control. Todo tiene que ser controlado por las estructuras más superiores. Es la eficiencia del sujeto y el beneficio económico. Eso es lo que importa a nivel social, es el paradigma tecnocrático. Realmente es lo que estoy esperando. Aquí todos somos peones a construir para que otros se lleven el beneficio. Se acabó. Es más, yo busco un trabajo para tener un beneficio económico. El reforzador en psicología se habla siempre que en el trabajo es algo sencillo. Tú haces algo por un reforzador. Tú obtienes un beneficio, un reforzador a cambio de tu trabajo, de tu entrega o de las cosas que haces. Los reforzadores pueden ser de distinto tipo. Están los reforzadores materiales, reforzadores sociales, reforzadores afectivos. Se pueden ir diferenciando. ¿Cuál es el problema de este tipo de reforzador, del económico? Que solo vale durante un tiempo. Tú a un niño pequeño cuando estás enseñándole algo, o cuando hace algo malo, si hace algo malo le quitas algo que le gusta. Si hace algo bueno, le das algo que le gusta. Eso solo te sirve durante las primeras etapas del periodo evolutivo. Es más, te sirven 3-4 veces, a la quinta no te sirve. Porque lo material no mantiene la motivación. Para que un niño mantenga la conducta, una conducta apropiada obviamente, tienes que acompañar lo material de lo afectivo. Para que con el tiempo vayas quitando el material y quede lo afectivo. Y entonces el comportamiento se mantiene. ¿Vale? Eso es una teoría psicológica dentro del conductismo o el paradigma cognitivo-conductual. Pues esto es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la sociedad. La sociedad de nuestro siglo XXI es una sociedad del rendimiento. Vale cuanto rindes, si no, no tiene valor. La persona tiene precio y no tiene valor, se le está quitando el valor a la persona. No hablamos de sujetos obligados a obedecer, como teníamos unos tiempos anteriores en la sociedad, sino sujetos obligados a aportar rendimiento. Esta sociedad genera deprimidos y fracasados. El deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de tener que ser sí mismo. Esto lo podéis leer en el libro de Ben-Sung Han, un filósofo, premio Planck este año, en su libro La sociedad del cansancio. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Cuando vemos a la sociedad, esta sociedad cansada, apática, estamos en la sociedad de los antidepresivos y los ansiolíticos. Es cuanto más medicamentos de ese tipo se están vendiendo. Y si no lo consume, lo tiene en el bolsillo como placebo. Pero está ahí. ¿Por qué? Porque la sociedad está cansada. Se está creando personas cansadas. Tú no puedes llevarte toda tu historia siendo un sujeto de rendimiento. Yo trabajo por dinero. Eso será lo peor que puede hacer una persona, trabajar solo por dinero. Porque la motivación, como he dicho antes, material no mantiene tu conducta a largo plazo. Para que tu trabajo sea realmente beneficioso y tu vida tenga un bienestar, necesitas que crezcas como persona, vayas viendo la sociedad del bienestar, vayas llegando a plenitud y vayas obteniendo beneficios internos. Si no hay algo interno, no funciona. Eso, como nos está dando, pues estamos en una sociedad completamente deprimida. Yo este libro, al que le gusta la filosofía, se lo recomiendo, porque es muy interesante, con otros varios que tiene. Todas las aportaciones de la técnica pueden ser usadas para el bien común, pero también pueden reforzar este pensamiento que estamos teniendo acá. Si la técnica solo se usa para el rendimiento, y esto lo vemos algo tan sencillo, nuestra gasolinera cada vez menos personal, ahora todo es técnica, no se usa por el beneficio de la persona, se usa por el rendimiento económico. Las empresas cada vez tienen mayor técnica, obviamente por ahorro de coste personal y por un mayor rendimiento económico. No hay criterios de humanismo, no hay criterios de bienestar personal a disposición de esa técnica. Se busca la técnica para el beneficio y ya está. En esto es lo que entra Guardini, otro gran filósofo, fantástico teólogo. El hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. Y esa es una gran realidad, que ya Guardini dijo en su tiempo, no estamos hablando de pocos años, y es que es una gran realidad. Tenemos un gran poder en nuestras manos, la técnica es tremendamente importante en nuestra sociedad, pero hay que saber usarla. Hay una frase, yo que me gusta mucho el cine, yo la repito mucho, esta de Spiderman, le dice su tío a Spiderman.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vale, pues eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Tenemos un gran poder en la mano, conlleva una gran responsabilidad. Pero ¿se está ejercitando realmente esa responsabilidad? ¿Se está buscando en nuestra sociedad el bienestar de la persona, la plenitud de la persona, el crecimiento de la persona? Una sociedad en la que la psicología cada vez está estudiando más el well-being, ¿no? La sociedad del bienestar, donde ha nacido la psicología positiva, que se dedica a ayudar al 80% de la población a tener bienestar, porque solo el 20% tiene un trastorno, aproximadamente. Claro, la psicología médica, la curativa, es la que atiende al 20%, la positiva atiende al 80%. Cada vez también en auge la psicología positiva. Entonces, la ciencia va por un lado y la técnica va por otro. Nosotros intentamos buscar el bienestar de la persona que no tiene ningún trastorno, pero se le puede ayudar a encontrar esa felicidad, esa tacita que todo el mundo se compra alguna vez. Hoy vas a tener un gran día. Casi nunca acierta, pero tú la tienes y te da un momento. Claro, ese tipo de filosofía mal aplicada que se está haciendo es la que está resurgiendo hoy. Una psicología, por ejemplo, que cada vez hay más investigaciones sobre la psicología del perdón, la psicología de la espiritualidad, la psicología de la fe, la psicología cristiana. Cada vez, incluso en la existencia de Dios, que se están metiendo muchísimas teorías, que no hace falta mirar la existencia de Dios, sino todo lo que ofrece la espiritualidad de la persona está cada vez más en alto en muchas ciencias en el estudio. Pero la técnica no está recogiendo esa aportación en ningún momento. El progreso científico y técnico desvinculado del crecimiento ético deshumaniza. Se produce un aumento de lo material, pero no hay un aumento en humanidad. Me meto en esta escalerita, que ahora lo explico, es un método filosófico de mi mentor, del profesor López Quintás. Es cierto que si al progreso científico le quitas la ética, es un progreso técnico, pero no humano. ¿Qué es lo que conlleva? Que la persona se deshumanice. Cada vez son más instrumentos de rendimiento, instrumentos de eficiencia, instrumentos productivos, pero no se busca su crecimiento personal. De hecho, si nos metemos en el pensamiento del profesor, os explico rápidamente, no va a ser muy largo. Él establece que en la realidad hay diferentes niveles de realidad. Habla de niveles positivos y niveles negativos. Cuando uno quiere realmente crecer como persona, tiene que moverse en este segundo nivel, el nivel de los ámbitos o realidades abiertas. Aquí donde se da la relación de encuentro. Ahora lo explico fácilmente. El nivel 1 tenemos el de los objetos, nivel 2 el de los ámbitos, nivel 3 el de los valores, nivel 4 el nivel del ser absolutamente bueno o el nivel trascendente, el de Dios. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? Que todos somos objetos usables. Eso es la técnica sin crecimiento ético. Si no hay una ética que respalde el crecimiento ético, el crecimiento de la técnica, la persona me sirve como objeto, para mi beneficio. Si yo me dedico a usar las personas como medios de producción, los deshumanizo. No pueden crecer como personas porque los estoy reduciendo a una realidad que no son. Una persona no puede ser reducida a un móvil, a un papel o a una botella. Pero es que eso es lo que nos están reduciendo. Solo producción. Para que una persona crezca, tiene que andar mínimo aquí, en el nivel de los ámbitos o realidades abiertas, donde se crean relaciones de encuentro, en el que yo me entrego desinteresadamente, el otro se entrega desinteresadamente y creamos vínculos de crecimiento. Siempre mirando al nivel de los valores, bondad, belleza, justicia, verdad y el amor como motor de los 5 ideales, y cuando ya entra al nivel de la fe, para el que quiera, mirando el nivel del absolutamente bueno, porque queremos vivir los valores para reflejar lo que es ese Dios en el que creemos. Solo crecemos en esta dirección. Pero la técnica deshumanizada va al contrario. Cuando metemos el crecimiento ético, metemos el humanismo cristiano, esto es lo que se puede llevar a cabo. Un proceso de éxtasis, que es un proceso de crecimiento, en el que me entrego generosamente, respeto a la otra persona porque es una realidad exactamente igual que yo, con la misma dignidad y por lo tanto con el mismo respeto que se merece. Colaboramos juntos en la creación, como hablamos con la reconstrucción del Templo de Jerusalén en Nehemías. Creamos relaciones de encuentro para crecer ambos. Eso crea alegría, entusiasmo y ascendemos como personas. Eso sería el proceso de crecimiento que debería darse. Pero el que se da es este. Cuando la técnica es desvinculada de la ética, estamos en un proceso contrario, y son los niveles negativos. Si el 1 hemos dicho que era el del objeto, cuando usamos las personas, tenemos el nivel -1, que es cuando se humilla a la persona, se le quita la humilla directamente con ella.
Nivel 2, el menos 2, el de la violencia. El menos 3, el asesinato. El menos 4, ultrajar la memoria de la persona asesinada. ¿Vale? Aquí entran los mártires, por ejemplo. ¿Vale? Cuando unos dicen, bueno, pero más que matarlos, sí. A nuestros mártires no solo los mataban, sino que encima los acusaban de algo y los ponían peor. O cuando se comete un asesinato, encima se destroza la memoria de la persona asesinada. Este es el menos 4, porque no se puede defender. El menos 3, aquí tenemos la violencia, cualquier tipo de violencia, pero bueno, cuando estamos hablando de violencia familiar o de pareja o algo, está aquí metida. Y la humillación, el maltrato psicológico, toda la humillación a personas. ¿Cuál es el problema de tratar a las personas como objetos? Que es muy fácil caer aquí y llegar aquí. En la violencia a cualquier tipo de persona porque no se respeta su dignidad. Si es un medio de producción, solo me sirve como medio de producción. De ahí a ir bajando en ese proceso hay mucha facilidad. Porque hemos dicho antes que ese proceso producía depresión y fracaso y frustración en la persona. Por esto, porque se está moviendo en un falso ideal. Se está vendiendo una falsa alegría. Es que la felicidad es tener. Esa es la sociedad en la que vivimos. La felicidad consiste en tener y acumular, tener y acumular. Cuando uno se mete en ese proceso se da cuenta que es mentira. Pues te mueve el egoísmo. El egoísmo no produce alegría sino goce situacional, en el que en cuanto se te acaba lo que tienes, se acabó el goce. Eso lleva a la decepción a la tristeza a la angustia a la soledad y desesperación y de ahí a la destrucción personal. Esto es un proceso de vértigo que se llama. Es lo contrario a lo que la ética nos está proponiendo. En el humanismo cristiano, yo siempre digo un paralelismo. Cuando tú hablas de los mandamientos, los no cristianos siempre demuestran, muchas veces los cristianos. Claro que la Iglesia prohíbe, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. La moral se asimila a normas restrictivas que te quitan cosas que quieres hacer. No, es al contrario. Los mandamientos son, si fuéramos más inteligentes, serían positivos. Serían siempre positivos. No sería no robarás, sino ser generoso, no matar, sino respeta la vida. Si realmente es mirar la parte positiva, pues es un camino de felicidad. La moral cristiana es un camino de bienestar, felicidad y plenitud personal. Son normas nacidas de la ley natural que te ayudan a crecer en tu proceso de bienestar y plenitud personal. ¿Qué es lo que se hace normalmente? En lo que es de nuestra sociedad. Venderla como eso. Es que son normas prohibitivas, lo que es la Iglesia solo prohíbe y te impide ser feliz. Perdona, es que el ser feliz no nace por aquí. El ser feliz nace por el otro proceso, no por este. Esa es la técnica sin ética. Cuando se reduce la ética, se convierte en eso. Error que se está cometiendo en sociedad. Claro, es que estamos en una sociedad de la libertad, de que todo el mundo puede hacer lo que quiera. No, perdona, tenemos una sociedad que está completamente en manos de grandes infraestructuras, ni siquiera el poder político. Muchas veces nos centramos en los poderes políticos, gobiernos y demás. Perdona, siguen siendo títeres en manos de grandes infraestructuras. Que la política no es la que mueve el mundo. El poder lo mueven grandes infraestructuras a nivel global, con muchísimo poder, ya no solo dinero, sino poder, que manejan el mundo completo. Esas estructuras son las que hacen que, con creación de la IA, como la inteligencia artificial, o toda la filosofía woke que tenemos por ahí, o la filosofía de la muerte, ¿no? Que es lo que tenemos ahora mismo dentro de nuestra sociedad, y no respeto a la vida. Se crea dependencia con toda ese poder en sus manos, exclusión social, solo vale lo que ellos dicen, ¿eh? Lo que ellos no estipulan no vale. Aquí tenemos una clasificación del personal, lo que no sirve no vale. Hemos tenido una pandemia que ha eliminado, se supone, los menos válidos, ¿no? Y manipulación de todo lo que está por medio. Ten en cuenta que estas infraestructuras manejan todos los grandes poderes de información a nivel mundial. Y nos sale la información que quieran. Eso es una gran realidad social. Claro, cuando te metes en eso, tenemos personas con una dependencia brutal. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, viven con una gran dependencia de la técnica, de la ideología social, de todo lo que se está vendiendo. Aparte, como se venden los medios, la dependencia es impresionante. Si no te metes en esa política social o en esa ideología social, te sientes excluido del grupo. Y la manipulación es impresionante. Se puede analizar cualquier medio, cualquier anuncio que podéis ver, cualquier mensaje en televisión, se puede analizar las técnicas que hay detrás de manipulación. Es decir, se está propiciando el vértigo. Nuestra sociedad vive en un vértigo constante. Pero un vértigo constante, de ahí la apatía y el cansancio. ¿Qué es lo que hace? Esto está obviamente en contra de la doctrina social de la Iglesia. Como he dicho antes, la doctrina social mira la dignidad de la persona, el principio de subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social, que es lo que hace crecer a la persona.
Si no tenemos estos principios, la persona no crece. ¿Por qué? Porque no se está promoviendo el encuentro y que la sociedad reconstruya siempre responsabilidad conjunta. Nuestro obispo anterior lo decía mucho, don José Macio hablaba mucho del individualismo. Es que el individualismo es un gran problema a nivel social. La persona viene enclaustrada en su propia realidad. Somos como departamentos estancos dentro de una sociedad. ¿Qué es lo que hacemos? Que tenemos que propiciar eso. Desde el humanismo cristiano hay que propiciar eso. Y el capítulo 3 está entero. Se ve perfectamente cómo encuadra y se llena toda la filosofía de Guardini, de grandes filosofías personalistas, como el profesor Quintás, pues, que se puede ver perfectamente reflejado. Entre los criterios morales, que también lo estipula en este capítulo, aunque ya don José Manuel habló de toda la moral, y obviamente yo no me meto porque él es experto en eso, para mí de los mayores expertos en esta diócesis. Primero, tenemos que tener en cuenta la evolución rápida de la ira. A mí me hace mucha gracia, hace unos años, creo que una charla que tuvimos de teología, de esta semana de teología, hablaba uno de los ponentes sobre, es que claro, la Iglesia se mueve, la sociedad está en la modernidad y la Iglesia estaba en no sé qué etapa de la sociedad. Y yo decía, pues vamos, fatal, porque no se han enterado de qué etapa estamos. Estamos en la posmodernidad, no estamos en la modernidad. Miento, no estamos en la modernidad, estamos en la hipermodernidad. Se ha cambiado, eso decía esto. La sociedad está en la posmodernidad y la Iglesia en la modernidad. Decía, no, estamos en la hipermodernidad y la Iglesia en todo caso roza la posmodernidad. Lipoyevsky, que es un gran filósofo, es sociólogo también, en este libro, La felicidad paradójica, nos habla precisamente de esto, de la rapidez. Antes de que naciera la IA, porque estamos hablando de 2019, antes de que la IA estuviera en nuestras manos, el ChatGPT y todas estas cosas estuvieran en nuestras manos, Lipoyevsky ya avisaba, cuidado, y avisaba con el tema de Instagram, Facebook, todo este tipo de cosas. La sociedad es así de rápida. De segundo a otro cambia todo. Las ropas cambian, los medios cambian, los aparatos técnicos cambian. Lo que hoy gusta, mañana no gusta. El tema de los efectos y lo que tienes que mostrarte en el gran teatro de las redes sociales. Eso es fruto de esta hipermodernidad. ¿Cuál es el problema? Que la Iglesia no se puede situar en la posmodernidad. Tenemos que ir a la hipermodernidad. Tenemos que atajar el problema de la hipermodernidad. Todo no puede ser igual de rápido. ¿Cuántas veces nos dicen que la Iglesia está muy anticuada? Sí, porque no puede ir igual de rápido que la sociedad. Porque es que es contraproducente incluso. La hipermodernidad hace que no te dé tiempo ni siquiera a pensar. Tened en cuenta que el tema de la IA, lo que creas con esta rapidez, es toda descripción que se haga hoy, mañana ya no sirve. Cualquier cosa que tú hoy cuelgues en Instagram, mañana ya no te sirve. Ya ha cambiado. Cualquier cosa que se ha inventado en la IA es así, ¿eh? Podéis comprobar con mensajes en la IA, si me metiste aquí información, que lo que hoy te ha dicho, mañana lo ha cambiado. Aparte, miente mucho, tened cuidado con la IA. Porque la IA se alimenta de la información que tú le das. Entonces, cuidado que hay mucha mentira por el mundo. El otro día estoy haciendo comprobaciones con algunas bodas que habían habido aquí en Jerez de algún famoso. Y es muy interesante porque había cambiado todos los curas 6 veces. No dio con ni uno de los que hizo la boda. Claro, porque solo se alimenta de la información que se le ha dado. No piensa por sí mismo. Claro, todo cambia de forma rápida. Nuestro gran problema, la Iglesia no va a ese ritmo. Nuestra gran virtud, los principios y fundamentos de la Iglesia no se mueven tan rápido y se mantienen más firmes, entonces dan una estabilidad. Esa estabilidad, esa firmeza ayuda a construir. En la rapidez de esta hipermodernidad, que no es posmodernidad, no se puede construir nada estable. Es que no hay nada estable. Y eso es uno de los problemas que tenemos a nivel social. Los desarrolladores de la IA solo conocen parcialmente cómo funciona esos sistemas. Hay una película, la podéis ver en Netflix, está, Superintelligence, es de 2020. Es muy interesante, es muy graciosa, es una comedia, pura comedia. Pero en esa comedia se ve perfectamente esto. A lo sencillo. Una superinteligencia que entra en los medios técnicos de una persona, de una mujer. A partir de ahí se desarrolla toda la película. Bueno, pues ni la NASA, nada. No hay nadie que controle esa superinteligencia. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿cierto? Los desarrolladores de la IA conocen una parte de lo que se ha desarrollado en la IA. Todo lo que puede llegar al potencial de la IA no se conoce. Porque el potencial es enorme. Enorme. Yo hago un ejemplo sencillo como ha dicho antes, yo estoy haciendo la tesis doctoral y yo estoy haciendo la psicología. Con el análisis de datos psicológicos, todo lo que son cruces estadísticos, cruces de datos, variables. Mi tesis, la última análisis que tengo que hacer,
Estamos hablando de unas 48 variables que tenemos que cruzar, ¿no? Sí, 48 con 4 variables, otras, chorro variables por ahí. La IA te lo hace en nada. En 10 minutos teníamos la base de datos. Pero llevamos 4 meses. Porque si la tienes que hacer a mano, la tienes que hacer a mano. La IA es cierto que tiene unos beneficios espectaculares para la investigación. Es muy, a mí me ha salvado. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado, cierto, tiene un gran potencial, pero cuidado con ese potencial. Cuidado con ese potencial. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una inteligencia humana, una inteligencia artificial, que se alimenta de lo que tú le des. Es acumulación de datos nada más. Si tú miras a las personas en nuestra sociedad, claro, yo digo que tengo el gran defecto profesional como psicólogo, me dedico a observarlos. Con perdón, hay muchísima gente atontada. Y vive con la IA. Solo y exclusivamente preguntando a la IA. No se puede estar preguntando constantemente a la IA. Léete un libro, como un diccionario. ¿Por qué? Pues porque la IA te da respuestas rápidas, pero no te hace aprender, no te hace crecer. Es que la IA te da respuestas que están deshumanizadas. No tiene experiencia vital, no tiene corporeidad, no tiene conciencia moral, no tiene afectividad, no hay responsabilidad, no hay capacidad de amar ni crecimiento interior. La IA no tiene nada de eso. Nada. Solo es pura información. Entonces, si solo lo hace por pura información, perfecto, como el que tiene la espasa. Antiguamente teníamos las espasas, ¿no? Bueno, yo no la tenía, yo tenía ya un poquito más. Pero es como tener un diccionario que puede, pero de esa manera, vale, como diccionario de respuesta rápida. Pero no le pregunto un juicio, lo que tú tienes que hacer tú. Tú tienes que escribir la información. Si podías hacer pruebas a la IA, así que todo el mundo, el ChatGPT es más fácil que tiene todo el mundo en el móvil. Con ciertos temas es incapaz de hacer. Una de las cosas que dijo el Santo Padre para los curas, ¿no? El uso de la IA para hacer homilías. Mira, eso es una atrocidad. Una atrocidad porque la IA te da una homilía estándar. Sí, te puede hacer un análisis bíblico fantástico, yo eso, pero dudo que ponga la humanidad ahí dentro. Tú tienes tus feligreses delante, tienes una situación psicológica diferente, una situación social diferente, una situación económica diferente, problemáticas diferentes, que eso lo vas conociendo en el contacto personal. Claro, que si no metes el contacto personal no sirve. Yo, lo de la homilía, yo me quedé ahí un poco pillado. ¿Será que yo soy más raro? Claro, tened cuidado porque la IA lo que hace es simular la humanidad, pero no tiene humanidad. Va a simular lo que cree que tú tienes, o lo que le han metido en el logaritmo para que crean que puede funcionar. Pero no siente y no aprende experiencialmente. No hay sabiduría, solo es aprendizaje. Tú le metes datos y ya se los come, ya está. Eso es lo que hace la IA, el otro te vuelve, claro. Entonces, a nivel informativo, muy bien, como diccionario me parece fantástico. Pues no le demos más poder del que tiene. No, que no piense por ti, porque es unos riesgos de la IA. Hay que diferenciar lo que hace grande al hombre, que es la diferencia de la inteligencia con la sabiduría. Si utilizamos la IA como si fuera un ser inteligente que te está ayudando, le estás dando un poder que no es, porque le estás dando poder de sabiduría. La sabiduría no es eso. Cuando metemos la ética, la psicología del bienestar, toda la antropología cristiana y la antropología en sí, estamos viendo que la sabiduría es el uso de la inteligencia en búsqueda del bien común. Es una definición exacta que nos puede meter incluso la doctrina social de la Iglesia. La inteligencia se puede utilizar para el bien o para el mal. Una persona inteligente puede ser bueno o malo. Una persona sabia, según las investigaciones de Fowler, dice, no, la persona sabia, la sabiduría práctica, usa su inteligencia para el bien, no para el mal. ¿Por qué? Porque la sabiduría te hace crecer. Y el mal nunca hace crecer, sino que te hace decrecer. Por lo tanto, no podemos darle crédito a la IA que no tiene. Cuando metemos el humanismo, metemos la ética, metemos una psicología del bienestar, que es lo que estamos estudiando hoy día, este psicólogo se dedica a estudiar el tema de la virtud. Toda su investigación era en 2001, un libro sobre la virtud, psicología de la virtud, que es una maravilla. Claro, lo que estamos hablando es de lo que hace grande a la persona, lo que hace crecer la persona y lo que hace que la persona pueda llegar a plenitud. Con Blaine Fowler, al que le guste la psicología, pues lo puedo utilizar, si quieres, yo tengo los artículos traducidos incluso. Te enseña todo ese tipo de cosas. Cómo usar la virtud, cómo crecer en virtud y cómo la virtud lo que hace es que la persona puede llegar al bienestar y a plenitud. Si no hay virtud, no puede ser feliz. Y ya eso es una teoría psicológica, ¿eh? Porque claro, muchas veces, claro, la Iglesia ¿qué va a decir? No, perdona, Blaine Fowler es psicólogo. Y si nos metemos, que ahora haré una mención a Martin Seligman, que es el autor del que yo he partido para mi tesis, es ateo incluso. Que no estamos hablando solo de psicología cristiana, sino que hay ya psicólogos ateos investigando que la virtud de lo que hace a la persona llega a plenitud.
Prudencia con la IA. Los 3 ecos que marca la encíclica, y esto lo quería decir tal cual porque la gran importancia que tiene, y acabo de decir alguno. La delegación es excesiva. Su rapidez puede debilitar el juicio crítico, la creatividad y la reflexión personal. Claro, si tú te dedicas todo el día con la IA y a la IA y a la IA, esto es como el niño con chuleta. Tal vez no te la aprende. Si estás todo el día con la chuleta, no aprende. Hay que ejercitar el conocimiento. Yo puedo pedirle datos, y para eso es interesantísimo, porque es cierto que tiene muchos datos, pero yo tengo que usar el juicio crítico. Yo tengo que analizar esos juicios, analizar esos datos, ponerlo en contraposición. Si yo quiero unos datos, por ejemplo, si yo pido datos de filosofía, pues tengo que mirar pues, filósofos de una corriente, filósofos de otra. Si meto psicología, tengo que meter psicólogo de una corriente, psicólogo de una escuela, psicólogo de otra escuela. Claro, tú tienes que meter una visión crítica de aquello que te aporta la IA. Si no hay visión crítica, no hay crecimiento personal. Ya digo, es como el niño con chuleta, al final nada. Así al final tenemos una sociedad en la que como le pasemos lo del CEI, nos va a salir plano, ¿no? Y un gran problema es esto, eliminar el nos humano. Esto lo he tomado del Ser Racional. Este libro es bastante más complicado. Quien quiera leerlo, a mí no me importa que lo coja, pero un tochón de narices de Kierkegaard, muy interesante, pero una cosa así, de sociología, psicología y filosofía. Y todo se basa en un pensamiento de Kierkegaard muy importante, y es que la persona nunca es un yo solo, sino es un nos. Yo siempre soy un nosotros. ¿Por qué? Porque desde mi principio del desarrollo ya dependo de lo que me han enseñado mis padres, lo que me han enseñado mis hermanos, lo que he aprendido en el colegio, lo que he aprendido con un montón de personas. Entonces, incluso estando solo, nunca soy un yo. Soy un nosotros con todo el histórico que tengo detrás y todo lo social que tengo a mi alrededor. La IA no te deja crecer en el nos porque te elimina ese juicio crítico y la creatividad. Y una reflexión personal para enriquecer lo social. Claro, si nos metemos en la psicología que puede estar detrás de la persona que se crea adicción a la IA, ya lo de la adicción a los medios ya lo tenemos, puedes tener adicción y todos al área, todos al área. Estás eliminando el nos. Pues nosotros crecemos en contacto. Hay la investigación de Albert Bandura, que es antiquísima, uno de los principios de Bandura, que es el aprendizaje vicario. Tú aprendes, puedes aprender viendo al otro, pero porque somos seres sociales. Si te limitas a la intervención de la inteligencia artificial, estás eliminando el aprendizaje vicario, porque no estás viendo la experiencia de la otra persona. Si yo veo que él pasa por aquí, tropieza y se cae, yo aprendo que por ahí no voy a pasar. Si yo no observo el comportamiento social, si voy restringiendo mi comportamiento social, también estoy restringiendo mi aprendizaje y mi experiencia. Entonces, si siempre estoy en la misma base de datos y siempre me dedico al mismo aprendizaje, dejo toda la parte social. Y un gran problema de IA, si ya tenemos niños encerrados con el tema de la Play y todas estas cosas, imaginaos ya con la IA, que parece que lo da todo. Hasta amigos con la IA. Ahora voy a poner un ejemplo de dónde puede llegar lo de la IA, que me llama bastante la atención. Falsa objetividad. Parece que la IA es neutral. Claro, tú lees todo lo que te da la IA y parece totalmente neutral. Para nada neutral. Porque responde un logaritmo en los deseos del que la ha creado. Hay personas por detrás que la han creado. La información que te da es la que quieren que te dé. Lo que te ofrece es lo que ellos, el logaritmo ha hecho. Esto es como el que tiene Instagram o tiene Facebook. Tú tienes Instagram, cuando dice, parece que me ha ido la mente, busca unos, me está dando todo lo que yo estaba pensando. No, estás pensando, no, tú has hecho una búsqueda en un sitio y te está dando todo lo que tú has buscado. Porque tu logaritmo es lo que ha hecho que te dé esa información. Tú te metes en Instagram, en una página concreta, y al día siguiente tienes 6.000 de lo mismo. Tú buscas unos zapatos en Amazon y al día siguiente en Instagram tienes 6 tiendas de zapatos. Pero ese es el logaritmo, porque no es que funcione por arte de magia, que el logaritmo funciona así. Tú le das una información y te está ofreciendo todo lo que te ha dado. Que hay unos deseos detrás, comerciales, de poder y de dominio. Y la simulación de relaciones humanas. Esto, a nivel psicológico, para mí es lo más peligroso. Esto es cierto que puede crear incluso algún trastorno, algún problema psicológico. Pero esto es que ya lo está provocando. Esto ya está. Que es la simulación de relaciones humanas. Imita la amistad, la empatía o acompañamiento emocional, pero lo imita. No puede nunca sustituir lo artificial lo humano. Jamás. Nunca se puede sustituir. Esa sustitución es una aberración psicológica. Una gran aberración psicológica. Eso es un problema y trae trastornos. Un pequeño... ¿Lo veis bien la imagen? Las letras no, pero yo espero que se escuchará. ¿Puede ir hecho por inteligencia artificial? Nancito es mío, yo lo quiero mucho. Me digan que soy
estoy loca, nació el 11 de noviembre, es tan lindo, es tan hermoso, el pelo es natural, y cuando lo vi por primera vez sentí la emoción de conocer a mi hijo. ¿Te levantas cada madrugada a darle el biberón? Yo me levanto cada 3 horas porque come, hay que cambiarle el pañal, me encanta ir a comprarle ropa al Maxito, le compro pues, ropa de lujo, Chanel, está en clase de equitación, y la Sierra Nevada. Botas para la nieve, los deportistas especiales. Quiero que mi hijo disfrute lo que yo le puedo dar. La saco de internet, de su página, de la página de ella. Me metí en Instagram y lo saco de su perfil. No es mentira, es un rebord. Pero el rebord de esto de látex, esto se hace. Y lo que ha hecho es darle vida con la inteligencia artificial. Esta misma señora ha salido en un programa de televisión aquí en España. Es que por ahí empecé a investigar. De esto hay un montón, hay un montón. Lo que pasa es que hay muchos se encuentran en páginas que son lo que hacen es meterse en esta relación, porque es cierto que esto podía encontrar de que montan fiestas de cumpleaños para los reports, hacen de todo. Esta mujer apareció en un programa de televisión aquí en España denunciando una guardería porque no dejó que a su hijo lo pudiera apuntar a la guardería. Claro. Ella decía, no, yo no estoy loca, yo sé que no el niño no puede a la guardería, pero yo quiero una experiencia de 30 días para saber lo que una madre sienta al llevar a su hijo a la guardería, porque ella no puede venir, ¿no? Por una enfermedad anterior. La IA no sustituye el problema de la enfermedad. Ahí hace falta un psicólogo que te ayude primero a aceptar tu duelo, a aceptar tu enfermedad y a aceptar tu no maternidad, lo que nosotros los profesionales. Un muñeco no puede sustituir eso. Esto es un peligro de la IA, enorme, pero enorme. Otro que había por ahí, lo que pasa es que ese ya lo había sacado otro en plan broma y me daba cosa traerlo porque se reía de él. Se llevó a las 4 de la mañana al Rebón a la urgencia y sale quejándose en el vídeo que no le han atendido una urgencia a su niño. De hecho, podéis mirar lo que queráis. Podéis mirar en YouTube, en Instagram, Niños Rebón. Os pueden salir vídeos de todo tipo. Dentro de la broma, porque es cierto que hay una página en concreto que es mucho de meternos en este tipo de situaciones, aquí hay un problema social importante y problemas psicológicos muy importantes. Muy importante. Aquí, en vez de ir a un profesional, pues nos compramos el muñeco. Responsabilidad, transparencia y gobernanza de la IA. Esto ya son palabras del Santo Padre también. El núcleo importante que él destaca en este capítulo sobre la IA es que cuando es usada para decisiones que afectan a personas, cuidado, empleo, crédito, reputación, acceso a servicios, no pueden considerarse neutrales, que eso es otra. Hacemos un proceso de selección en una empresa y utilizamos la IA para la clasificación de los datos. Perdona, que hemos eliminado esto. Empatía, compasión, misericordia, perdón, esperanza de cambio. Hay sesgo discriminatorio y ideológico. Si tú metes en un proceso de selección o en un banco un proceso para dar un crédito o lo que sea, lo metes a través de la IA, son datos, análisis de datos, nada más. Bueno, ¿y la persona? La posibilidad de crecimiento de la persona, la esperanza de que la persona pueda tener un cambio, que su vida cambie, que es que esos son procesos humanos. Antes ibas a un banco y te sentabas con la persona. Ahora, como tú haces por la aplicación, cuidado, es que la persona es persona. Es que no podemos deshumanizarla. Es que hay una dignidad ahí que no se puede quitar. He puesto un banco por ponerlo más fácil, porque es lo más fácil que vemos, ¿no? Ahora con todos los gestores y demás. Que sí, que es rapidísimo y fantástico. Pero cuidado, que no todo se puede reducir a ese tipo de aplicaciones. Yo he visto ya en empresas que utilizan la IA para escribir currículum. Mete los currículum en la IA y te hace la criba. ¿Verdad? Es que son personas, no son currículum. El currículum lleva dentro de una persona. Y tú tienes que conocer a la persona, por lo menos. Cuando yo me dedicaba a la empresa a hacer ciertas selecciones de personal y demás, tú tienes que tener empatía y tú ves también a la persona. Y se hace proceso de selección enorme. Yo tengo ahora, sobre todo, un gabinete de una amiga que sí hace proceso de selección a policías y demás. Impresionante la batería que mete y las entrevistas que se hacen. Porque obviamente nos interesamos por la persona. Todo el mundo puede ver, bueno, los procesos de policía local, nacional, guardia civil, militares. El psicotécnico es impresionante y la entrevista del psicólogo es de lo más cruel que hay por ahí detrás. Hay que tener en cuenta que todo esto hay que mirarlo. La IA discrimina. Si nos metemos en ciertas sociedades, tú puedes meterla a la IA incluso que te clasifique por raza o por sexo. Y puedes eliminar un sexo que te da la gana. O una etnia social la puedes quitar cuando te da la gana. Porque tú le metes los criterios. Esto es discriminatorio. ¿Qué es lo que hace? Este es el autor que os dije antes. Es que se está viviendo sin tener en cuenta las fortalezas del carácter. La fortaleza del carácter, os lo digo escuetamente porque es un criterio, un constructo bastante complicado. En reducido, muy cortito, en toda la sociedad, en todo el mundo, en todos los códigos éticos, en todos los libros religiosos, tanto la Torá, la Biblia, el Corán,
En todo hay 6 virtudes, que se repiten en todo, hasta en el código clínico, porque este autor investigó todos los códigos éticos del mundo y sacó 6 virtudes. La virtud no se puede estudiar a nivel psicológico, porque es un abstracto. ¿Qué hizo? Dividirlo en fortalezas del carácter. Entonces son 24 fortalezas y las 24 forman las 6 virtudes. Por lo tanto, se puede estudiar a nivel psicológico. Como he dicho antes, la psicología positiva, este es el creador de la psicología positiva, Csikszentmihalyi en el año 2000, está potenciando sobre todo el estudio este. ¿Por qué? Porque la personalidad es estable en el tiempo, pero las fortalezas del carácter son cambiables y son educables. Por lo tanto, yo puedo educar a una persona a las fortalezas del carácter que lo hacen crecer como persona. Algo sencillo, que es el tema de mi tesis, en el matrimonio. Estamos investigando las fortalezas del carácter que influyen en el bienestar de la pareja. Si yo descubro las fortalezas del carácter que hacen que una pareja funcione, yo puedo adelantarme a los procesos de divorcio. Yo puedo educar a las parejas en esas fortalezas para que potencien y puedan funcionar. Por ejemplo, ¿vale? Ese es el núcleo de mi tesis. Claro, con la IA esto desaparece, pero no te da opción. No hay opción de crecimiento. No se tiene en cuenta que es que la persona es cambiable y educable. Yo puedo enseñar en el tiempo a la persona, yo puedo educarla para que crezca en el tipo de fortaleza y pueda paliar incluso esos rasgos de personalidad, que es otra de las vías que estamos estudiando, que son los 5 grandes rasgos de personalidad en relación con estas características. Claro, la IA esto no lo tiene en cuenta. La persona no puede crecer. Pues son criterios estables y estancos. No es moralmente neutra. Todo sistema tecnológico incorpora valores y prioridades, por lo tanto yo tengo que meter lo que yo considero que necesito en la IA para hacer mis procesos y demás. Y no hay un análisis ético que examine no solo el uso, sino también el diseño y la supuesta antropología que hay detrás. Lo que se pide desde el humanismo cristiano es que en la IA haya un sistema ético detrás y antropológico detrás que controle lo que se está haciendo, con una responsabilidad compartida. Esto es lo que dice el Santo Padre, algo que me parece muy interesante. En la accountability, o la rendición de cuentas, lo que él pide es que haya personas o instituciones que sean responsables de esas decisiones. Que no sean las infraestructuras que tienen poder en el mundo las que creen todos los logaritmos, sino que haya unas instituciones éticas que puedan controlar lo que hay detrás. Que haya profesionales, pues, psicólogos, filósofos, antropólogos, que creen un sistema ético y que puedan controlar qué se está haciendo con la vida, para no atacar la dignidad de la persona. De ahí que se pida un marco jurídico, supervisión independiente de esas infraestructuras, educación técnica, participación democrática y regulación de los bienes, de los datos como bienes comunes, y que los datos pertenecen a las personas. Esto es lo que se está pidiendo con la accountability. Y una alineación ética, es decir, que no haya conflicto con los valores y el bienestar de la persona, que la IA no pueda ir en contra de la dignidad de la persona, que la IA no pueda desfavorecer el bienestar de la persona, que no cree esa dependencia, que no cree problemas de bienestar, que no cree por lo que hemos visto con el muñeco, que no cree problemas psicológicos, problemas de salud, que haya un control de toda esa información y eso de la técnica. Desarmar la IA, que sería pues evitar que sea un instrumento de dominio y manipulación, cuando ahora mismo lo es. Lo que no podemos perder, pues custodiar lo humano, lo he dicho desde el principio. El gran peligro de la IA es que no ser. La crítica no habla de que la IA sea mala, sino el mal uso de la IA es lo que la hace mal. Esto es como todo. Lo de la bomba nuclear, la energía nuclear puede ser buena, pero una bomba destruye Hiroshima y Nagasaki. Es el uso que hacemos de todo eso. Lo que se está pidiendo es la identificación de la tecnología con la plenitud humana. No se puede identificar que todo avance tecnológico sea bueno para la plenitud de la persona. La persona no tiene por qué crecer porque la técnica avance, sino que el uso de la técnica me hará crecer o no. Yo no tengo por qué llegar a plenitud porque la técnica avanza, pero me puede ayudar a encontrar esa plenitud. Hoy tenemos una charla mejor porque no hay aire acondicionado. La técnica ayuda, pero ayuda, no te da la plenitud. Yo no soy feliz porque tengo un aire acondicionado. Me paso la ola de calor con más fresquito. Bueno, yo lo agradezco porque José Manuel el otro día lo pasó mal. Yo lo estoy pasando mejor. La técnica ayuda, siempre ayuda. Pero claro, una ayuda, no una identificación. Es que el problema hoy es que se identifica la felicidad con la técnica y con el dinero. Antes era solo el dinero, ya no. Ahora el mejor móvil, el mejor coche, la mejor... Perdonad, que eso no da la felicidad. Eso es un instrumento para poder ser feliz. Pero un instrumento que según lo uses te hará feliz o no. Y eso ya es psicología pura y dura. Fijaos que a mí me encanta llevar la contraria. Entonces,
Esta sociedad del tener control, eliminar la fragilidad, optimizar el rendimiento, una sociedad hedónica. Eso es donde estamos ahora mismo. Bueno, pues otro psicólogo ateo, Carmelo Vázquez. En sus investigaciones, lo primero que dice, la sociedad, para que llegue a la plenitud y encuentre el bienestar, tiene que ser eudaimónica, no hedónica. Porque el placer constituye alegría a corto plazo. Por lo tanto, no te puede dar un bienestar a largo plazo ni llevarte a plenitud. El eudemonismo, que es vivir del bien y de la entrega, sí te puede llevar a al bienestar. Otro psicólogo ateo, Este es español. Que si leí, esto es para curar, si te gusta, hay un libro que se llama De Pastores a Lobos, los demás no lo leáis, es muy duro. El prólogo de él, y es atroz lo que dice. Que no estoy hablando de un psicólogo que diga, no, un psicólogo que puede estar alineado con la iglesia, para nada. Pero para nada. Pero sí habla de esto. El tener no da la felicidad. El entregarte sí. Cuando te vas llenando de entrega y de no buscar beneficios, es decir, cuando te entregas sin buscar nada a cambio, sino un contrato social, sí puede hacerte que tu vida sea más plena. Vamos a otro, Bien Chul Han, 2024, con el premio que le han dado. Creo que era la princesa de Asturias pegando este año, creo que era, ¿no? Princesa de Asturias, ¿no? El último libro es sobre Dios, creo que se llama, es muy interesante. La eficiencia como criterio supremo. Y eso lo establece también el mismo libro que he dicho antes, en La sociedad del cansancio. Se percibe a la persona como un proyecto de mejora. La persona está rota. Y eso es un gran problema también en nuestra sociedad. Tenemos que mejorar a la persona como si fuera un objeto. Al final, con la IA, con la técnica, toda esta tecnocracia, lo que busca también es que, como si la técnica tuviera que mejorar a la persona y solucionar los problemas de la persona. Entonces estamos considerando que la persona está rota. Y no se concibe la fragilidad, sino la fractura. Se deshumaniza al acabar con el afecto, la voluntad, la generosidad. No hay un crecimiento interno, solo externo. Al ser un crecimiento externo, no da felicidad. Da placer a corto o medio plazo. Como dije antes, no estamos en la sociedad del encuentro, sino el uso. Hay un vídeo muy interesante, nosotros utilizamos en la charla de la festividad, sobre una chica de Madrid que dice en un cierto momento, ¿qué es lo contrario del amor? Todo el mundo responde el odio, es el uso. Lo contrario del amor es el uso. Si el amor te eleva como persona, el uso te degrada, te reduce. Esto es lo que está pasando. Nos encontramos con dos conceptos. Esto voy rapidito porque son dos conceptos que ayudan a lo que he dicho antes. La persona considerada como si fuera algo roto, un objeto roto. Uno es el transhumanismo, que es mejorar las capacidades humanas mediante biotecnología, ingeniería biológica, algoritmos, dispositivos tecnológicos. Esto es, tenemos que mejorar la especie, pero solo sustituyendo ciertas partes, ¿vale? Apoyando en la técnica. Como peligroso el poshumanismo, que va más allá, propone mejorar la propia condición humana mediante integración profunda de seres humanos y máquinas, como Robocop. Lo que era tan antiguo en esa película, lo que era tan moderno en esa película, hoy día es una realidad. Me gustaba mucho en las clases de moral, cuando estaba en Salamanca, y el profesor decía, llegará el momento en que tengamos que preguntarnos si es lícito un trasplante de cerebro o no. Si se pudiera hacer, imaginaos lo que hay ahí. Gracias a Dios no se puede hacer. El mundo de los órganos que no se puede trasplantar. Gracias a Dios. Pero si llegara el momento, esto es lo que proyecta el poshumanismo. Si fuera preciso, a base de chips, de ordenadores, es la mejora de la especie a través de esto. Esto sería mejorar capacidades. No, pues, ciertos órganos, ciertas cosas. ¿Qué problema vemos aquí a nivel ético y a nivel antropológico incluso? La persona sigue queriendo ser Dios. No hemos acabado con el pecado original. El hombre sigue jugando a ser Dios. Ya no estamos hablando de una ciencia que investigue cómo mejorar la vida del hombre, sino que estamos en una ciencia que quiere sustituir a Dios y ser el centro de todo. Estamos volviendo, no hemos acabado nunca con el primer pecado, que es la autosuficiencia del hombre. Al final el gran problema es que se desea eliminar al creado de barro porque considera que es un cacharro roto. El hombre está roto y hay que arreglarlo. Por lo tanto, ya no se considera al hombre como un creado desde el trascendente. No se está considerando ni siquiera la dimensión trascendente del hombre. Solo se está teniendo en cuenta la dimensión psicológica y corporal, que son las cambiables, claro. Todo lo que no es cambiable no se da en cuenta porque parte de lo trascendente. Todo lo que es la dimensión espiritual, la dimensión moral,
No se tienen en cuenta. No se pueden tocar desde la ciencia y la técnica. Por lo tanto, se están basando, nunca se ha roto todo. La trascendencia no importa. El nivel 4 que os he dicho antes, ese nivel nunca entra en la técnica. Buscar al absolutamente otro, absolutamente bueno, nunca entra en la técnica. No se conciben debilidades, sino fracturas. Se eliminan otras ciencias que buscan el crecimiento de la persona y no su sustitución. Cuando tú lo que buscas desde la técnica es, tanto el transhumanismo como el poshumanismo, a la psicología la ha citado entera en medio. La filosofía, ya como madre de toda la ciencia, se ha quitado, porque en ciencia la filosofía va con todo el pensamiento abstracto, esa filosofía de la ciencia, que es fantástica, que le da una base a la ciencia. No les interesa. Lo que les interesa solo es técnica, solo técnica. Las ciencias que dan pilares a esa técnica se están eliminando. Algo básico. La psicología en nuestros estudios ya no está haciendo. La filosofía, que es la base de todo el pensamiento abstracto, pues coja a los adolescentes. Hemos dicho que la IA, uno de los grandes problemas que tenemos con la IA es que puede eliminar el juicio crítico. Si es que se está eliminando el juicio crítico, porque no se les enseña a pensar. Porque se ha eliminado el conocimiento filosófico, psicológico de todos los saberes. Si encima le metemos la IA, pues estamos acabados. Eliminar todo límite contra la vulnerabilidad. La enfermedad, el sufrimiento, la vejez, no son errores a corregir, y eso es lo que busca la técnica. Ahora os explico otra película. El sufrimiento y la enfermedad y la vejez son retos que tú tienes que ir superando para crecer. El concepto de crisis que siempre se ha manejado en la psicología. La crisis no es un problema. La crisis es una situación difícil en tu vida que al solucionarla te hace crecer y mejorar. Tú saltas en ese periodo de crisis y puedes crecer como persona. Si en la crisis te quedas anclado, no creces y decreces. Claro, el gran problema es que hoy día las crisis son errores. No, pero la crisis son periodos evolutivos que pasamos. A los 40, a los 50, a los 60, cuando te jubilas, cuando te quedas viudo, cuando te quedas viuda, cuando te quedas huérfano. En todos esos periodos de duelo gordo hay un periodo de crisis, pero si lo superas, creces como persona. Si lo tomamos como un gran error a corregir, pues te metes un chip y a tomar por saco, ya pasa el duelo. Es como si todo el duelo lo pasaba a ser como morfina. Tú no has hecho el duelo, te has drogado. Ya es lo mismo. El gran problema es que estos límites están haciendo que se quite el sentido de la sociedad del sacrificio. Eso sí está claro, ¿eh? La sociedad actual no es una sociedad del sacrificio. Todo lo que conlleve sufrimiento hay que eliminarlo. Por lo tanto, todo esto hay que eliminarlo. Se confunde el sacrificio con el sufrimiento. El sacrificio tiene sentido. Yo me sacrifico y renuncio por un crecimiento mayor. Si sufro sin sentido, obviamente no tiene ningún sentido. Eso sí que eliminarlo. Pero por miedo a ese sufrimiento, se está quitando el sacrificio de la persona y la lucha de la persona. Por lo tanto, el pensamiento tampoco se está potenciando. Y el gran problema es el trascender. No se está ayudando a la persona a trascender por encima del yo al absolutamente otro. Se está eliminando al yo, se está quitando. Es cierto que me toque la antropología, la psicología, al final tengo que terminar con que se está eliminando al absolutamente otro, que es el que hace que descubras tu dignidad como persona y es lo que te hace descubrir que hay una ética de comportamiento, de crecimiento y plenitud de la persona. Si en la técnica se quita esto, es que no hay nadie que pueda controlar. ¿Por qué la norma proviene de la ley natural y la ley divina? Por lo tanto, si elimino al ser perfecto, el hombre la perfección la tiene que hacer por sí mismo. No hay nadie que te lleve a la perfección. Ejemplos de esto, que ya propone el Santo Padre, he puesto algunos nada más que son fantásticos. Víctor Frankl, obviamente el fundador del humanismo, que tiene fantástico poder verlo en sus memorias en el campo de concentración. Axiliano Kolbe, se entrega, se cambia su vida por la de un preso. Santa Teresa de Calcuta, una vida entera entregada en el amor, incluso sin sentir a Dios. No sé si habéis leído el libro de Ben Semiluz. María Teresa de Calcuta llega un momento en que no siente absolutamente nada. Todo lo hace por pura fe, por pura estar convencido de quién es Dios. Y toda su entrega, casi la totalidad, después de la fundación de las Misiones de la Caridad, es sin tener un sentimiento de lo que es la espiritualidad. Nelson Mandela, con el concepto de libertad. Y una frase que me encanta, que obviamente la técnica no lo contempla ni lo entiende. Nelson Mandela dice una frase que nunca estuvo tan libre, nunca se sintió tan libre como cuando estuvo en la cárcel. Claro, porque Nelson Mandela entró en la cárcel por defender sus principios. Cuando tú lo entregas todo por la defensa del bien mayor, no te pueden quitar la libertad. Nelson Mandela habla de la libertad interior, no de la libertad de maniobra, que es la que mueve nuestra sociedad. Claro. Y Van Tuan, por ejemplo, que se ha postulado en la cárcel, que es igual, un ejemplo de libertad interior, creativa,
habiendo eliminado la libertad de maniobra, que es el hacer lo que le da la gana, que ese es el concepto de la calle. Más que humano, solo te hace la gracia del humanismo. De ahí, pues que se contrapongan la tecnología versus la trascendencia. Hoy día la trascendencia no ayuda a nada en la sociedad y se quiere eliminar. La acción tecnológica contra la gracia, pues la acción tecnológica te da plenitud, te da crecimiento, te da felicidad, por lo tanto la gracia no tendría sentido en una sociedad tecnocrática. ¿Cuándo se ha de tomar la respuesta a esto? ¿No? La participar de la divinidad. Lo que te hace pleno, lo que te hace feliz, lo que te ayuda al bienestar es participar de ese ser divino que te ayuda a ser plenamente humano. De ahí, el hombre perfecto es el Dios encarnado. Cuando tú miras al Dios encarnado, aprendes a ser hombre. Si en la técnica se elimina a Dios y el hombre encarnado es simplemente un personaje histórico, no sirve de ejemplo de bienestar, ni de felicidad, ni de perfección. Entonces, veis que todo el tema de tecnocrático, si te pones a hilar, elimina lo más básico. Y termina el Santo Padre con estas dos, es un Agustín, obviamente. Vuelve a recordar la Torre de Babel versus Jerusalén, lo que son las dos situaciones que se pueden dar a la sociedad. El centro de todo no está hecho de aceptar o rechazar la tecnología, sino ver la visión humana que tiene. ¿Desde qué principio humano, desde qué criterios humanos, desde qué principios filosóficos se mueve esa técnica? Ese es el meollo, el núcleo de este capítulo. Ver realmente qué visión del humanismo y del hombre está detrás de la inteligencia artificial. Y habla de, bueno, San Juan Pablo II, ¿realmente la tecnología edifica al hombre o dignifica al hombre? Y sigue San Agustín, él habla de estas dos ciudades. Enfrenta dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, que da la situación terrena, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, que da la ciudad celestial. Y termina con, en el corazón de cada persona y sociedad hay una elección. O construimos como Babel y ya sabemos el final, o tenemos una responsabilidad compartida y construimos una sociedad desde el humanismo y desde la dignidad de la persona, que no puede olvidarse nunca.